manera varias veces, pero hoy yo quiero presentarlo de una forma un poco diferente. Hoy yo quisiera, no para causar confusión, sino para ampliar nuestra visión. No para decir que lo anterior no era correcto, sino para agregar un poco de significado a lo que hemos estudiado en el pasado. Y lo primero que quiero decir antes de iniciar el estudio de hoy es que una de las preocupaciones, permítanme decir algo antes de entrar con esto. Quizás esta tarde voy a hablar acerca de algunas de las preguntas y respuestas que vamos a tener, importante, pero quisiera decir que una de las preocupaciones que uno tiene como pastor, que ama al pueblo de Dios y que quiere ver al pueblo de Dios preparado para el reino del fin, es poder ver lo que Dios prometió en su palabra de una vez en la iglesia, ocurrir en la iglesia. Ya yo tengo, como lo dije en estos días, 25 años, este año de ministerio. Tuve el privilegio de nacer de padres misioneros. Y uno de los sueños más grandes que tengo es de ver que la iglesia de Dios siente el poder de Dios, comparte el mensaje de Dios y lo hace de la manera como Dios quiere que lo haga en el tiempo del fin. Y cuando hablo de la iglesia del Señor, hermanos, lo estoy haciendo de todo corazón. Esta es la iglesia del Señor. Hay personas que puedan llegar a tener un poco de confusión a veces en su mente, un poco de duda en su mente. Porque el propósito del enemigo es a veces sembrar dudas en la mente. ¿Por qué? Por las cosas que suceden o las cosas que pasan. Pero una de las cosas y mi objetivo principal, al margen de cualquier situación que pueda ser mal entendida, yo quiero decirle, es importante nosotros consolidarnos en lo que creemos y en la fe que el Señor nos ha dado. No por casualidad Dios nos trajo hasta acá. Y una de las cosas que están sucediendo en este mundo y que incluso pasan en la iglesia es que muchos que hoy están en la iglesia no están experimentando totalmente lo que significa ser parte de la vid, estar conectado con la vid, tener vida con la vid. Están dentro del mundo, llevan el nombre de cristianos, adventistas, sin embargo, su vida no refleja lo que son los principios, su rostro no lo refleja, su experiencia no lo refleja, sus palabras no lo reflejan. Y eso es una de las luchas más grandes que Dios tiene con nosotros, porque muchas veces estamos preocupados por lo que está pasando en el mundo, pero no estamos preocupados por lo que está pasando en nuestras vidas. Y el sueño más grande, como terminé ayer diciendo, es que Dios pueda cumplir en mí y en cada miembro de la iglesia el propósito que Dios tiene. Para eso nosotros necesitamos escuchar a Dios, escuchar la voz del Espíritu Santo, hablando a nuestra mente. Y ese es mi deseo, que podamos nosotros escuchar esa voz hablando a nuestra mente en el día de hoy. ¿Qué mejor mensaje nosotros podríamos llegar a tener de todos los mensajes del libro del Apocalipsis para reflexionar que un mensaje que fue dirigido especialmente a la iglesia de este tiempo? Está en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3. Es un mensaje que usted y yo necesitamos reflexionar profundamente. Todos los días. Todos los días. ¿Qué dije, hermanos? Todos los días. Nosotros necesitamos reflexionar sobre este mensaje, especialmente dado a nuestra iglesia. Especialmente dado para cada uno de los que están viviendo después de 1844. Dice el versículo 14 en adelante hasta el 22. Vamos a leerlos. Dice: y escribe al ángel en la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad,
y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, amén, hermana, así es. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene al darnos este mensaje? El propósito, hermanos, es que el versículo 21 dice, al que venciere. Usted puede subrayarlo allí. Pero saben que el propósito de Dios es que en esta lucha en que nos encontramos entre el bien y el mal, que hemos estado estudiando durante toda esta semana, es que tú y yo seamos vencedores. El propósito de Dios no es que ninguno fracase. Hay algunas personas que han pensado que Dios quiere que unos fallen, que unos fueron escogidos, incluso hubo cristianos que pensaron que unos estaban predestinados para la salvación, otros estaban predestinados para la perdición. Pero tú no estás predestinado para la perdición, tú eres amado por Dios, tú eres lo más precioso de Dios. Por ti Cristo murió en la cruz del Calvario, y cuando Él murió para que todos nosotros pudiéramos ser salvos. El ser humano y la salvación es para todos los hombres. Dios quiere que todos seamos salvos. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Dios quiere que todos venzamos en esta lucha espiritual. Yo espero que por la gracia de Dios, el enemigo que a veces nos aprisiona, ¿no?, y nos aprieta, nos exprime, nos aplasta, diciéndonos, tú no puedes vencer, tú no puedes llegar a ser un buen cristiano, tú no puedes triunfar. Esto de los adventistas del séptimo día, esta vida espiritual, no te sigas engañando, esto no es para ti. A veces te lo dice con una persona que está cerca de ti, con un amigo, a veces te lo dice con tu esposa, a veces te lo dice con tu esposo, a veces te lo dice con aquellos que están cerca de ti dentro de la iglesia, a veces el mismo enemigo te lo sugiere de alguna manera en tu mente para que tú llegues a pensarlo, y tú dices, te aplasta, dice, tú no puedes. Se lo dice a tus hijos, se lo dice a tu familia, se lo dice a aquellos que se están desanimando y separando, yéndose de la iglesia. Dice, tú no puedes, pero tú debes de recordar que el deseo del Señor, el plan de Dios, el sueño de Dios es que tú llegues a vencer. Toda la palabra de Dios está escrita con ese propósito, y especialmente estos mensajes a la iglesia son dados al que venciere, porque el reino de los cielos es de los valientes, y solo los valientes lo arrebatan. Porque el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Pero ¿cuál es el propósito? Que tú perseveres, que tú seas valiente, que tú tengas en tu mente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que el propósito de este mensaje, este último mensaje, es dado para vencer. Yo sé que ustedes estudiaron esta parte, pero yo quiero que nos centremos en una parte que es la básica de este mensaje. Porque usted puede centrarse y debe centrarse de alguna manera, saber que Dios sabe tus obras. Él está entendiendo tus obras, y este pueblo está siendo juzgado por sus obras. Noten, por sus obras. Es Laodicea. ¿Qué significa Laodicea? Lao, ¿qué significa? Un examen aquí de los que estudiaron ya Apocalipsis y pasaron por esa parte. Lao, ¿qué significa? Pueblo. Y Dicea, ¿qué significa? Juicio. Así que el juicio del pueblo. El pueblo está siendo juzgado 1844 hacia acá. Después de allí Jesús pudo venir en cualquier momento. Ya no hay un tiempo específico. Pero tienen que ocurrir ciertos acontecimientos, como hemos estado estudiando.
Ahora este pueblo está siendo juzgado. Sus obras no son ni frías ni calientes. Hoy no voy a hablar de cuáles son las obras frías, cuáles son las obras calientes. Hoy yo quiero hablar es de las vitaminas que Dios quiere darnos, de los remedios que Dios quiere darnos, para que nosotros podamos vencer en el nombre del Señor. ¿Cuáles son los remedios que Dios tiene para nosotros? Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Ahí están los remedios que Dios tiene. Este es el versículo que usted debe de leer todos los días y pensar, Señor, ayúdame a que este remedio sea parte de mi vida. Dice, por tanto, ahí está, por tanto, yo te aconsejo, yo te sugiero, yo te pido, yo te invito, yo te suplico, yo te ruego que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y de mí, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y de mí puedas ungir tus ojos con colirio para que veas. Esos son tres cosas que son el gran secreto para que la iglesia de la Odisea venza en el nombre de Cristo Jesús. Nosotros no podemos dejar de olvidar cuáles son esas tres cosas. Si yo le hiciera seguro un examen a ustedes hoy, ustedes me dirían cuáles son esas tres cosas, pero vamos a repasarlo. Y ustedes quizás en algunas cosas, ustedes van a ampliar un poco el entendimiento de algunas de estas cosas. Primero, dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Antes ha dicho que está pobre, que está miserable. Ahora dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. La mayoría piensa que está bien, que es rico, se ha enriquecido. Dios dice, tú estás miserable y te dice, compra oro refinado en fuego. ¿Qué está diciendo el Señor? Ahora, yo quisiera, hermanos, que entendamos lo que significa el oro. Ya vamos a entender, ya usted sabe quizás, pero yo quiero que entendamos y recordemos lo que significa el oro. Hoy el oro significa dos cosas importantes para el hombre. Significa poder y significa autoridad. Poder y autoridad. Una persona hoy que tiene oro es una persona que tiene poder y autoridad, porque el dinero significa poder y autoridad. ¿Me siguen, hermanos? Pero incluso en los países, ¿saben cómo los países tienen su dinero guardado, reservado? ¿En qué lo tienen? En oro. La riqueza del país la tienen en oro. Todos los billetes en la mayoría de los países, en este no tiene todo el respaldo en oro, ¿no? Pero en la mayoría de los países el plan es que todo el dinero que anda por la calle, su respaldo esté en ¿qué? En oro. El país que tiene más oro, que tiene más reservas, ese es el país que tiene más recursos, que tiene más poder y que tiene más autoridad. Es el país que puede negociar, es el país que las personas le dicen, quiere un préstamo, aquí está el préstamo. ¿Por qué? Porque tiene su reserva en oro. Eso no es hoy solamente, en el pasado también. Por eso es que la imagen de la estatua era de oro. El oro significa poder, el oro significa autoridad. Aunque esta iglesia dice que tiene riquezas, que tiene oro, o que tiene autoridad, o que tiene poder, carece de poder, carece de autoridad. El Señor le dice, yo te aconsejo, yo te sugiero, yo te suplico, yo te pido que para que tú en verdad seas rico, para que tengas poder, para que tengas autoridad, para que tú cuando andes por la calle por allí no te sientas como que, bueno, yo soy de la iglesia adventista del séptimo día, y te sientes así. Otras iglesias son más grandes, otras iglesias tienen más templos, otras iglesias tienen templos más grandes, y te sientas un poquito temeroso, no saben en el lugar donde trabajas que tú eres adventista, no saben en el lugar donde estudias que tú eres adventista, no saben en la cuadra o en la calle donde trabajas ni en la urbanización que tú eres adventista del séptimo día. ¿Por qué? Porque no tienes poder ni autoridad. No tienes poder ni autoridad. Entonces, para que tú no sientas esa experiencia, Dios le dice, es necesario que compres de mí oro refinado en fuego. ¿Qué es el oro entonces? El oro es poder en el mundo. ¿Qué significaría el poder que Dios quiere darle a la iglesia? ¿Qué significa la autoridad que Dios quiere darle a la iglesia? Que tú necesitas tener para poder ser un vencedor en el nombre del Señor. Hay un texto que está en Santiago capítulo 2, versículo 5. Ustedes pueden anotarlo para que lo lean después también en su casa. Vamos a repasarlo. Santiago 2:5, para que lo compartan con aquellas personas con quien usted va a estudiar durante esta semana, a quienes le está dando estudios bíblicos. Santiago capítulo 2, versículo 5, dice algo muy hermoso. Santiago 2, versículo 5.
Dice, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido Dios a los que le aman? Es importante que nosotros ahora entremos en otra experiencia. Aquí estamos hablando no de la experiencia del mundo. Usted puede tener toda la riqueza del mundo, pero usted no tendrá el poder que Dios quiere darle hasta que usted no tenga la riqueza del reino celestial. ¿Y cuál es la moneda? ¿Cuáles las barras? ¿Cuáles las quilates que se usa en el reino de Dios? ¿Cuál es? La fe. ¿O dicen amén, hermanos? Cuando venía una persona pidiéndole a Dios algo, ¿qué Dios le miraba? ¿Cómo estaba vestido? ¿Qué le miraba? ¿Los zapatos que tenía? ¿Qué le miraba? ¿Si era hombre o si era mujer? No, le miraba incluso cuál era el problema que tenía. No, el Señor lo único que le miraba era la fe. ¿O dicen amén, hermanos? En otras palabras, el poder y la riqueza del reino de Dios, cómo anda, cómo se manifiesta y el que lo tiene, cómo se ejecuta, es cuando la persona tiene fe. Fe en Dios. Esa es la riqueza del reino del Señor. El Señor le está diciendo a la iglesia, tú no tienes fe. Tú eres miserable porque no tienes fe. Tú estás desnuda porque no tienes fe. Tú estás en esta situación porque no tienes fe. Te falta poder espiritual porque no tienes fe. Necesitas fe. Compra de mí. Pide de mí fe. ¿Se acuerdan lo que estudiamos ayer? Aquel padre que le dijo a Jesús, Señor, cuando le dijo, Señor, yo se lo traje a tus discípulos y no pudieron. ¿Saben por qué no pudieron los discípulos, verdad? Muchas veces, ¿cuántas veces tú no has podido? ¿Por qué? Porque te falta la fe. ¿Cuál es la prueba más grande que va a tener el pueblo de Dios en los últimos tiempos que estudiamos ayer? ¿Cuál es la prueba? La prueba de la fe. Y entonces el Señor Jesucristo, y Él le dice a Jesús, le dice, si tú puedes hacer algo, hazlo. ¿Y cuál es la respuesta que le dio Jesús? Si tú puedes creer. No es que si yo puedo hacer algo, el asunto es si tú puedes creer. Lo que mueve el brazo de Dios es el poder de la fe. El problema es que esta iglesia puede tener las doctrinas correctas, o podemos tener las enseñanzas correctas, y podemos estar actuando correctamente, pero si nos falta la fe no vamos a ver el poder de Dios manifestarse en nuestra vida. ¿Qué necesita la iglesia entonces? Fe, fe, porque sin fe es imposible que, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe, que es galardonador de los que le buscan. La última campaña que tuve se llamó el poder de la fe. Todo lo que hablé durante una semana fue de la fe. Podríamos hablar todo lo que significa la fe. Hay personas que han estado en la iglesia, viven en la iglesia, estudian la palabra de Dios, pero no entienden que el tema que va desde el Génesis hasta el Apocalipsis es la fe. Porque Dios lo que quiere es crear fe en nosotros, crear confianza en nosotros, crear seguridad en nosotros, que no salgamos de aquí llenos de inseguridad. Hay hasta una hoja cae de un árbol solo por la voluntad de Dios. ¿Cómo yo voy a dejar de tener fe? Necesito tener fe. Necesito confiar en Dios, necesito creer en sus promesas. Esa es la riqueza del reino del Señor. Una semana podríamos tratar un mes de la fe, hermanos. Así que esto es solamente un inicio. Necesitamos pedirle a Dios, como le dijo este hombre, cuando le dijo, Señor, si tú puedes creer, al que cree todo le es posible. Él le dijo, Señor, aumenta. El Señor dice, yo te aconsejo, yo te sugiero, yo te pido, yo te ruego, compra de mí oro refinado en fuego. Compra de mi fe, pídeme fe. Jesús es el autor y el consumador de la fe. La palabra de Dios lo dice. Ahora, es interesante eso, hermano. Ahora yo quiero que veamos otro texto de la Escritura. Está en el primera de Pedro capítulo 1 versículo 7, porque la Escritura en boca de 2 o 3 testigos conste toda cosa. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7 dice, primera de Pedro 1 desde el 3 hasta el 7 dice, cuando todas las cosas que pertenecen a la vida y piedad nos han sido dadas por su divino poder. Noten, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder.
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloriosa excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegáis a ser participantes. Perdón, yo creo que estoy leyendo otro, y ustedes también están, disculpen. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 7. Bendito sea el Dios nuestro, Señor Jesucristo, que según su gran misericordia hizo renacer para esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para que una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante ¿qué? Mediante la fe. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que ¿qué? Que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora, no es cualquier fe. Lo que Dios le está pidiendo que la Odisea tenga no es cualquier fe, es una fe a prueba de fuego. Porque dice, oro refinado ¿en qué? En fuego. ¿Y qué es fuego? De acuerdo a Pedro, es la fe que es probada, es la fe que es purificada, es la fe que enfrenta dificultades, es la fe que crece en medio del conflicto. Esa es la fe que aunque pase cualquier cosa permanece firme por la gracia del Señor. Yo tengo una tía que ella se fue pionera de la iglesia, estableció varias congregaciones y en este momento desde hace 15 años, ella está luchando contra enfermedades. Desde hace 15 años, imagínense ustedes, desde hace 15 años. En verdad, hermanos, estar enfermos es un desafío. Y tener 15 años, en los últimos 2 años, 3 años, ha estado en una cama. Y para llevarlo a la iglesia tienen que tomarla y ponerla sobre una silla de ruedas e ir a la iglesia una de las iglesias que ella fue pionera. Pero cuando usted llama a esa tía y cuando habla con ella, le infunde esa fe, esa confianza. Ustedes han visto personas que están pasando por momentos de dificultad y usted va a llevarle ánimo y más bien ellos le dan ánimo a usted. Bendito sea el nombre del Señor. Usted dice, pero ¿de dónde esta persona? ¿De dónde encuentra tanta confianza? ¿De dónde encuentra tanta seguridad? ¿De dónde encuentra tanta esperanza? ¿De dónde? De una fe probada en fuego que resiste y que se purifica y que será manifestada cuando venga Cristo Jesús. Esa es la fe que necesita el pueblo de Dios. Una fe que pueda mover el poder de Dios y también resistir las pruebas. No sé qué prueba tú estás teniendo durante estos días, qué pruebas has enfrentado durante esta semana, pero es importante que le pidas a Dios fe. Que le pidas a Dios, dame poder del cielo, Señor. Dame la fe del cielo. Ayúdame a tener el recurso del cielo, autoridad del cielo, el poder del cielo, para poder seguir avanzando en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren pedirle eso al Señor? Dios le bendiga, hermanos. Hay algunos que no se lo quieren pedir. ¿Cuántos le quieren pedir eso al Señor? No seamos tímidos, hermanos, para pedirle eso al Señor. Cuando yo le pregunto eso es porque la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, menos capítulo 4. La palabra de Dios dice, estamos 4 o 10, ya les voy a decir. Capítulo 10. El versículo dice versículo 10, Romanos 10:10, gracias.
Dice, porque con el corazón se confiesa para justicia, pero con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿No dicen amén, hermanos? Usted no puede solamente decir ahí en su silla, sentado, y decir, yo creo. El corazón usted cree para justicia, pero cuando usted levanta su mano y cuando usted dice amén, usted está confesando para salvación. ¿Me estoy haciendo entender? Tiene que haber expresiones de nuestra fe. Usted no puede quedarse limitado en su fe. Si usted tiene fe, usted no dice, yo la tengo en mi corazón. No, el Señor dice, con el corazón tú crees para justicia, pero con la boca tú confiesas para qué? Para salvación. Amén, así es. Ahora vean, nosotros, ese es el primer remedio. Dios permita que cuando nosotros pasemos por las pruebas podamos seguir el ejemplo de esas personas que dicen en Hebreos capítulo 11 que por la fe, aunque no vieron la promesa, siguieron esperando el cumplimiento de la promesa. Algunos experimentaron muchas luchas y pruebas y murieron esperando esos cielos nuevos y esa nueva tierra. Ahora, esa es la fe que va a mover al pueblo de Dios en los últimos tiempos. La fe que movió a Elías. Hay una cita en el libro Profetas y Reyes, la página 87 y 89, que dice, fue tan solo por la fe poderosa en el poder infalible de la palabra de Dios como Elías entregó su mensaje. Hay algunos que han pensado, ¿y cómo Elías hizo que descendiera fuego del cielo? ¿Cómo Elías dijo, bueno, si yo soy profeta y si yo soy siervo de Dios, que venga fuego del cielo y te consuma? ¿Cómo Elías pudo hacer todos esos milagros, que corrió delante de un caballo durante todo un tiempo y lo guió? ¿Cómo Dios hizo eso? Por la fe. Nosotros decimos que va a venir el último Elías y que somos el último Elías, pero para ser el último Elías necesitamos la fe de Elías. Pero ¿qué fe? ¿Qué fe? ¿Algo positivo, en pensar positivo? No, la fe de Elías era una fe infalible en la poderosa palabra de Dios. Aquí está la palabra del Señor que hemos estado estudiando durante esta semana. Tú tienes que tener fe en la palabra del Señor. No es fe en el cheque, no es fe en el dinero, no es fe en fulano, no es fe en mengano, sino fe en lo que dice el Señor y sus santas y divinas promesas. De hecho, en el deseado de toda la gente, en la página 101, ustedes van a encontrar que aquí hay muchas promesas de la Escritura. Dios da promesas y coloca las condiciones de la promesa. Si tú tienes fe, tú vas a ver el cumplimiento de la promesa de Dios en tu vida. Durante estos años, aún en medio de la crisis en Venezuela, nosotros hemos visto milagros extraordinarios, hermanos, milagros extraordinarios. Hace poco estuvimos teniendo un recorrido con una hermana, hermanos y hermanas que son ancianos de la iglesia. Y había una hermana que contó un testimonio, y en los testimonios que estaban hablando era aquellos que estaban siendo fieles al Señor, que estaban devolviendo sus diezmos, que estaban devolviendo sus ofrendas. Muchos contaron testimonio. Un hermano que vivía con 7 de su familia en un cuarto, que no tenía casa, allí en Caracas, que además no sabía hablar bien, venía de otro país, haitiano, y estaba allí con 7 de su familia en un cuarto y le dijo al Señor, Señor, necesito una casa, te pido por una casa. Y la esposa le dijo, vamos a orar al Señor. En esos días iban a comenzar 40 madrugadas de oración en la iglesia donde estaban, 40 madrugadas de oración. Y comenzaron a orar. Y ella comenzó a orar. A la semana ya Dios le había mostrado un camino. A las 3 semanas Dios le había dado una casa. ¿Cuántos nos reunimos a veces en la iglesia para ayunar, para orar, para tener vigilia? ¿Cómo crece la fe? La fe viene por el oír de la palabra de Dios. La fe viene teniendo vigilia. La fe viene reuniéndose, no viniendo al culto una vez cada cierto tiempo. ¿Cómo crece la fe? Nosotros llenándonos de la palabra del Señor, diciendo, esta promesa es para mí. Yo digo amén en Cristo Jesús. Esperando esa promesa, como Abraham, que esperó 10 años, 15 años, hasta 25 años. Finalmente Dios cumplió la promesa que tenía para él. Hermanos, vi a otra hermana que solamente vendiendo yogur Dios le está sosteniendo. Allá no se encuentra leche, allá no se encuentran muchas cosas, pero ella siempre tiene leche para hacer su yogur por la gracia del Señor. Estaba vendiendo en medio de una alcaldía y ella estaba allí visitando los lugares. Luego la sacaron de la alcaldía, la historia es bastante amplia. Y ella dijo, Señor, tú sabes lo que yo necesito. Y se puso al frente de la alcaldía. Al principio no quería ni siquiera vender yogur porque se sentía penosa de vender yogur. Y después estaba allí al frente de la alcaldía vendiendo yogur. Y vende, y vende, y vende, y vende.
Un día su esposo compró un carrito con lo que pudo y ella lo manejó y entonces lo chocó. Y el esposo le dijo, no, no lo vas a manejar otra vez porque lo chocaste. Y ella le dijo al Señor, Señor, yo quiero un carro. Por favor, un carro mío. Y al año, a los 2 años de estar vendiendo yogur, el primer cheque que hizo fue para comprar un carro nuevo que hizo, por la gracia de Dios, vendiendo yogur. Ahora, ¿cuál era el tema que estábamos tratando? Que eran fieles en diezmo y fieles en sus ofrendas. Te daban sus diezmos y daban sus ofrendas. Y cómo Dios los bendecía, y cómo Dios los socorría, cómo Dios los ayudaba. Un hermano comenzó dando su 10% de diezmo, su 10% de ofrenda. Porque a veces nosotros queremos darlo para lo que queremos. No, hagamos un pacto con Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es fe. Y el hermano en el testimonio, un anciano de iglesia, le dije a Dios este año, ya no me bendigas más. Tengo casa, tengo carro, tengo grandes bendiciones. Claro, cuando usted tiene también esas bendiciones materiales, también andan por allí algunos buscando para ver cómo pueden hacer la vida imposible. Así que le digo a Dios, Señor, me has bendecido tanto, 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 tanto. Estaba dando diezmo y estaba dando 30% de ofrenda ya. 30% de ofrenda. Estaba dando 40% de sus recursos para el Señor. ¿Qué es fe? Fe no es solamente decir, Señor, aquí estoy listo para hacer lo que tú quieres. Creer, sino para demostrarlo con nuestras obras. Fe es una fe viva. Hay fe muerta, pero hay fe viva. Fe viva que aunque venga la prueba se mantiene fiel, confiado en la promesa del Señor. Yo podría contarles muchos testimonios de cosas que están pasando y que pasan cada día, donde nosotros necesitamos tener fe en el Señor. Dios quiere que tú tengas fe para que seas un vencedor en Cristo Jesús. Segundo remedio. Segundo remedio es importantísimo también. La iglesia necesita fe. Ojalá que los que prediquen cada día piensen que la iglesia necesita fe. ¿Saben cuál es el segundo remedio? Dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Y qué más? No. ¿Y qué dice? ¿Cómo lo dice? Y vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tú. ¿Qué significa eso? Esa es la segunda necesidad de la iglesia adventista después de 1844. La primera es fe. Fe, que es la base del cristianismo. ¿Y la segunda cuál es? Justicia, dice el pastor. ¿Qué es justicia? Justicia de Dios. Eso está bien. Estoy de acuerdo con eso, 100%, pero yo quiero que vayamos un poquito más. Yo quisiera, hermanos, que hoy yo quiero que completemos el cuadro. Porque nosotros siempre pensamos que esta justicia solamente tiene que ver con el acto de imputado, donde el Señor nos imputa su justicia, nos da su justicia, nos da su perdón, nos ofrece su salvación, nos cubre nuestros pecados, de tal manera que nosotros seamos aceptos delante de Dios. Y eso es perfecto, porque nosotros jamás llegaremos a ser aceptos totalmente delante de Dios sin la justicia perfecta de Cristo Jesús. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta. No es la parte que hace Dios, sino la parte que Dios hace en nosotros. No es la parte que hace Dios por nosotros, sino la parte que hace Dios en nosotros. Porque recuerde que el contexto del libro del Apocalipsis, de este mensaje dice, yo conozco tus obras. El contexto es el que tiene que ver lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy viviendo. Es mi vida, es decir, mi vida. ¿Cómo se ejecuta mi fe? ¿Y qué pasa con algo más con mi vida? Yo estoy desnudo. ¿Por qué estoy desnudo? Ahora, veamos al punto. ¿Qué significa los vestidos para el hombre? No, estoy hablando para el hombre en manera general. ¿Qué significa el vestido para el hombre? ¿Ah? Gracias. ¿Saben qué significa? Eso se resume en honra. El hombre por su vestido muestra su honra. Su honra. Es decir, usted hay, no sé si ustedes se han encontrado con algunas personas que dicen, yo así vestido no puedo estar allí, ¿verdad? Porque se sienten que no están bien. No, yo me siento que no estoy bien vestido. No estoy preparado para estar.
En otras palabras, no tengo la honra, no tengo la dignidad como estoy vestido para entrar allí. ¿Me siguen, hermanos? El vestido significa honra. Si tú no tienes honra, tú tienes vergüenza. ¿Por qué? Porque estás desnudo. Porque no estás listo, porque no estás preparado para entrar en un sitio donde tú necesitas tener honra para entrar. Noten lo siguiente, este pueblo le falta riqueza, pero a este pueblo también le falta honra. La honra se lo da el vestido. Ok, sí es el carácter perfecto de Cristo, es la justicia perfecta de Cristo, pero yo quiero que ustedes lean conmigo Apocalipsis 19:8. Apocalipsis 19:8 no está en contradicción con lo que estamos hablando, ni en contradicción con algún pensamiento, sino nos amplía el pensamiento. Porque muchas veces nos quedamos en la parte solamente etérea del concepto del Señor. Apocalipsis 19:8 dice, a la iglesia, cuando se está casando con el Cordero, dice, y a ella se le ha concedido que ¿qué? Que se vista de lino fino. ¿Qué más? Limpio. ¿Qué más? Resplandeciente. Porque el lino fino es, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Las acciones, ¿qué más? Justas. ¿De quiénes? De los santos. Esto no está en contradicción con lo otro, pero esto nos ayuda a entender el mensaje completo. Y que el adventista del séptimo día hoy necesita entenderlo. El lino fino, blanco, resplandeciente que se viste la iglesia significa las acciones justas de los santos. Esto no está en contradicción, ni estoy diciendo que está en contradicción. Ahora voy a explicar cómo sucede esto. Pero antes, por el tiempo, no le puedo dar algunos textos de la Escritura, hermanos. Textos bíblicos. Solamente quiero que vayamos a un texto de la Escritura. Vamos a un texto bíblico. Está en el libro de Isaías, el capítulo 58. Isaías, capítulo 58. Isaías, capítulo 51. En el Antiguo Testamento. Un texto muy conocido. Y por la importancia de este texto, quiero leer varios versículos. Dice así es la palabra de Dios lo siguiente. Clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a Israel su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia. Eso es para subrayar, hecho justicia, y que que no hubiese dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunáis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de días aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable de Jehová? Voy a detenerme aquí. Noten lo que está sucediendo aquí. Ellos dicen, Señor, te estamos ayunando y estamos haciendo ofrenda y estamos viniendo a la iglesia, pero no nos has escuchado. Y entonces el Señor le va a decir por qué no le ha escuchado. Siguiente. Y ellos dicen, incluso hemos ayunado, pero mientras que ellos estaban ayunando, estaban peleando contra el hermano, estaban luchando contra el amigo,
estaban haciendo conflictos y lo ayudaban era para discutir con otra persona más bien y hacer peleas y conflictos. Lo dice versículo 6, no es más bien que el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Versículo 8. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. ¿No dicen amén, hermanos? Si tú haces eso, entonces nacerá tu luz y tu salvación vendrá sobre ti. Y luego dice, e irá, ¿qué dice? Tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será, ¿qué? Tu retaguardia. ¿Cuál es la honra de la iglesia? La honra de la iglesia, primera honra delante del cielo, es el manto de justicia del Señor. Sí, pero delante de los hombres, además de la fe, Dios quiere que los hombres vean las obras que Dios hace en ellos para manifestar que en verdad Cristo está en ellos. Yo podría leerle muchos textos de la Escritura. Yo no había entendido completamente esto porque a veces nos vamos solos, hermanos, tristemente, algunos en nuestra ignorancia, nos vamos siempre por una parte del mensaje y el mensaje tiene, no solamente existe la justicia imputada, existe la justicia impartida. Cuando Dios nos perdona, pero no solo nos perdona para dejarnos en el mismo lugar, sino para transformarnos y para hacer de nosotros instrumentos de su amor. Para que nuestras manos sean de Cristo, para que nuestra voz sea de Cristo, para que nuestros pies sean de Cristo. Entonces esta iglesia está desnuda. ¿Por qué? Porque no se le ven las obras de Cristo. Entonces, ¿dónde está la dignidad? ¿Dónde está la honra de la iglesia? En vivir como Cristo, en actuar como Cristo. ¿Lo dicen amén, hermanos? Esa es la honra de la iglesia, es el vestido de la iglesia. Quiero decir un texto más, hermanos, que me emociona. Está en el libro de Pedro. Vuelvo a Pedro. Está en el libro de Pedro. Estoy buscándolo aquí porque Primera de Pedro 4:8. Primera de Pedro 4:8. Solamente de este tópico también pudiéramos hablar una semana, hermanos, pero dice aquí la Escritura, 1 Pedro 4:8 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor que dice, por favor, díganlo todos, por favor, el amor que dice, ¿qué necesita la iglesia? Está desnuda. Recuerden, está desnuda. ¿Por qué está desnuda? ¿Qué significa la desnudez en la Biblia? La vergüenza del pecado. Ahora yo quiero que ustedes entiendan el concepto que está aquí. Usted ha sido un ladrón, usted ha sido un borracho, usted ha sido un mujeriego. Y llega a entregarse a Cristo Jesús. O usted ha sido una persona que ha dicho mentiras. Usted ha sido una persona que ha engañado a su esposo. Usted ha sido una persona que no ha actuado bien, que tiene unas palabras y tiene una boca que no dice las cosas como tiene que decirle, etc. Y usted se entrega su vida a Cristo. Cuando usted entrega su vida a Cristo, usted trae una vergüenza en su pasado. Usted viene desnuda a Cristo. Así como ese padre que encontró a su hijo que venía desnudo con harapos. ¿Y qué hace Cristo? Te cubre. Te cubre. Pero después que Cristo te ha cubierto, Él te da el poder, su Espíritu Santo también te ayuda a que a través de las nuevas obras que tú haces, tú hagas olvidar al mundo tu pasado. Y ahora tu deshonra. ¿Cuántas veces tú engañaste a tu esposa? ¿Cuántas veces tú mentiste a tu prójimo?
¿Cuántas veces tú le robaste a tu jefe en el trabajo? Esa deshonra que tú había en tu vida, esa deshonra es cubierta con los actos de justicia que Cristo hace en tu vida para gloria de su nombre. Sí, yo antes era esto, pero ahora he sido transformado por Dios. Y las personas dicen, oye, pero mira este hombre. Mira cómo ha sido transformado, mira cómo es nuevo. Y no importa, ahora Él está cubriendo la vergüenza de su desnudez. No solo delante del cielo, sino delante de la gente, la vergüenza de su desnudez. Con la justicia que Dios le permite lograr por el poder del Espíritu Santo. ¿Me hago entender, hermanos? Esto no ni siquiera viene de ti, eso viene de quién. El Señor dice, compra de mí. ¿Quién te va a ayudar a vencer, a dejar de fumar? ¿Quién? Dios. ¿Quién te va a ayudar a dejar de mentir? Dios. ¿Quién te va a dejar para transformar tu corazón? No somos nosotros, es Dios obrando en nosotros. Pero eso que vivamos va a hacer que para gloria de Dios nosotros cubramos tantos pecados que hemos tenido en nuestra vida. Delante del ser humano, delante de aquellos que nos ven. Podríamos estudiar mucho acerca de esto, hermano. Pero el evangelio no termina cuando, o no solamente queda hasta cuando usted sea bautizado y usted es cubierto con el manto de justicia de Cristo. Ese manto lo cubrirá siempre. Dice el Espíritu de Profecía que Él completa lo que nos falta, porque todas nuestras obras incluso serán siempre imperfectas, pero esas obras el Señor las mira y Él dice, epa, tú estás viniendo a orar, tú estás viniendo a ayunar y todavía te estás peleando con tu esposa, todavía te estás peleando con tu hermano, todavía tienen problemas en esa iglesia. ¿Cómo yo voy a bendecir si ustedes no tienen las obras de amor que yo quiero que tengan? Busca que yo te dé mi vestidura, vístete con mi justicia. Y eso es lo que dice la Escritura, que delante de nosotros irá la justicia y a nuestra espalda, ¿qué dice? La gloria de Dios. ¿Qué dice en Apocalipsis 18? Y toda la tierra fue iluminada con su... Eso es la gloria de Dios. Permíteme sugerir que la mayor manifestación, hay un entendimiento a veces equivocado de la justicia, pero la mayor manifestación de la justicia, hermanos, es el amor. ¿No dicen amén? Esta tarde los que vengan les voy a dar los textos, porque ya el tiempo se nos ha ido. La mayor manifestación de la justicia de Dios es el amor. El amor. Ahora, el tiempo se nos ha terminado, pero dejemos de dar discusiones dentro de la iglesia. Algunos dicen una cosa, otros dicen otras cosas. Algunos dicen que se puede colocar el arbolito de Navidad, otros dicen que no se pueden colocar el arbolito de Navidad. Yo lo digo porque allá también pasa. Algunos dicen que se puede cantar una música, otros dicen que no se puede cantar una música, unos dicen que esto es... Y el Señor dice, wow, ¿dónde está el amor? ¿Me siguen, hermanos? Hay algunas personas que están diciendo, no, la iglesia adventista se va a perder. ¿Por qué? Porque está haciendo esto y haciendo lo otro. Y comienzan a atacar la iglesia adventista. Cuando la iglesia adventista, muchas de estas cosas que hacemos es solo como una herramienta. De hecho, lo dice el Espíritu de Profecía, para ganar a otras personas y compartir el evangelio de Cristo Jesús. Porque lo más importante es el amor. Entonces, lo primero que nos falta es fe. Pero lo segundo que nos falta es la ley que obra por el amor, la fe que obra por el amor, cumpliendo los mandamientos de Dios y vistiéndose de la justicia de Cristo Jesús cada día. Eso es lo que le falta a su iglesia. Ese es el remedio de su iglesia. Que cada día cuando tú te levantes dices, ¿cómo yo voy a ser parte del instrumento del amor de Cristo Jesús? Si Dios me dio amor, yo tengo que dar amor. ¿Acaso no dice ¿se acuerdan el Padre nuestro? Dice, Padre, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros. Bueno, la justicia de Dios es cuando Él perdona nuestras deudas. Nuestra justicia es cuando nosotros perdonamos ¿a quiénes? A nuestros deudores. Eso no es nada en comparación con la justicia que Dios nos ha dado. Él perdonó nuestros pecados, Él perdonó nuestras fallas, Él perdonó nuestros errores, Él perdonó todo nuestro pasado.
Yo tengo que dar amor. Yo tengo que ser instrumento de amor en la iglesia. Hay personas aquí que necesitan un abrazo. Hay personas aquí que necesitan fe. Hay personas aquí que necesitan amor. Hay personas que necesitan cariño. Hay personas que necesitan aquí sentir que Cristo está a su lado a través de ti. Finalmente, el último y no menos importante es el colirio celestial. Dice, yo quiero que de mí compres colirio. Unge tus ojos con colirio para que veas. Este es el tercer remedio. ¿Qué pasa cuando una persona no ve? Es una persona incapacitada. La primera es una persona sin poder, la segunda es persona sin honra, la tercera es una persona sin capacidad. Sin capacidad para poder saber qué camino escoger y saber cuál es el camino que tiene por delante. Y el Señor le dice, yo quiero que tú tengas la capacidad para discernir, para saber qué es lo que tienes que hacer. Unge tus ojos con colirio para que vengas, para que tú puedas saber qué esperar, para que tú puedas saber qué camino tomar. Ahora, por el tiempo no puedo introducirme más en esto, solamente quiero hacer la comparación de lo que ocurrió en el principio y de lo que Dios quiere que ocurra al final. Cuando digo lo que ocurrió en el principio es en Génesis, lo que ocurrió y Dios quiere que ocurra en el final. Cuando Adán y Eva fueron tentados, Eva estaba cerca del árbol y entonces se le acerca a la serpiente y como adivinándole su pensamiento dice, con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer se sorprende. Dice, no, Dios lo que dijo es, porque el enemigo siempre distorsiona lo que Dios dice. Distorsiona lo que Dios dice. Dice una verdad, pero no dice toda la verdad. No, Dios lo que dijo es que de todos los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto no podemos comer. Y la serpiente dice, porque el día que de él comiere será, moriremos. Dice, la serpiente dice, no moriréis, sino que serán abiertos tus ojos. Seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y dice la Escritura lo siguiente, que la mujer vio el fruto, le pareció agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó del fruto y comió, lo dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y después que hubieron comido, los ojos de ambos se abrieron. Los ojos de ambos se abrieron y se dieron cuenta que estaban desnudos. El pecado. Ahora, ¿qué necesita la iglesia? El proceso para que esta mujer pecara fue, dejó de creer en la palabra de Dios y creyó en la palabra de la serpiente. Su fe dejó de ponerse en Dios, dudó de Dios y creyó en la serpiente. ¿Me siguen? Después de hacer esto, cuando vio que era agradable el fruto, codiciable, tomó del fruto y comió. Su acción fue contraria a la voluntad del Señor. Y luego sus ojos se abrieron para ver que había pecado. El mensaje para la Odisea es al revés. El mensaje para la Odisea es, cree en la palabra de Dios, no creas en la serpiente. Obedece lo que Dios te pide hacer, no obedezca a la serpiente. Y cuando tú lo hagas, vas a ver lo que tienes que ver. Tus ojos se abrirán para tener discernimiento espiritual, para saber qué es correcto y qué no es correcto. Y tú vas a saber lo bueno y lo malo. Hoy el mundo está llamando a lo malo bueno. Y a lo bueno lo está diciendo es malo. Tú necesitas el discernimiento espiritual para saber cuál es el plan que Dios tiene para ti. ¿Me siguen, hermanos? Lo que una vez se dañó por el pecado, Dios quiere rescatarlo en el nombre de Cristo para triunfar y llegar al reino de los cielos.
Ahora, el Señor quiere de todo corazón que tú tengas fe. Permítame que lo diga de esta manera, tú tengas amor y tú tengas esperanza. Permíteme que tome esas tres palabras. Yo quiero decirte que esas son las vitaminas que necesita este pueblo. Si estas vitaminas, si estos remedios son tomados, el Señor que nos aconseja, nos suplica, nos pide, busca en mí estos tres. Yo te lo voy a dar. Yo sé que has fallado muchas veces, has caído, pero yo te lo voy a dar. Si tú me lo pides, yo te lo daré. Y podrás ser más que vencedor en Cristo Jesús. He visto a personas que están experimentando eso. Es maravilloso experimentar fe, amor y esperanza. Yo quiero invitarte en esta hora a que tú puedas tomar tu decisión, no solo en tu corazón, sino con tus labios también. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. ¿Hay alguno en este momento que quiere decir, yo quiero esos tres remedios en mi vida en el nombre del Señor? Quiero invitarle a que se coloque en pie. No sé si vamos a tener la oración de una vez, pastor, por el tiempo. Puede ser que haya aquí una persona que hoy vino por primera vez a la iglesia. ¿Hay alguien que vino por primera vez a la iglesia? ¿Hay alguien que no es miembro de esta iglesia adventista del séptimo día aquí? La amiga que vino el sábado pasado no pudo venir hoy. Todos aquí son adventistas. Gloria a Dios. Entonces, como hemos estado haciendo, tenemos que buscar esos remedios que Dios nos dio. Apocalipsis 3:18 es la clave. Esa es la clave para nosotros, para ti y para mí. Usted puede leer toda la Biblia, pero léala bajo este contexto. La fe que necesita. El amor de Dios en su vida y en su corazón que necesita. Y la esperanza, el discernimiento para tener la esperanza que necesita tener cada día. Y tomar las decisiones correctas, guiado por el poder del Espíritu Santo. Yo podría hablarle un poquito más acerca de cómo allí se cumple la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obrando para que pudiéramos nosotros cumplir el propósito que Dios quiere que cumplamos en este mundo. Hay alguien aquí que en verdad quiere y necesita, no solamente colocarse en pie, sino necesita esa fe. Dice, pastor, yo necesito fe. Todo comienza con la fe, con verdadera fe en el Señor, verdadera fe en su palabra. Puede ser que tú escuchaste este tema y todavía hay dudas revoloteando en tu mente, porque como el enemigo coloca dudas para que no creamos. Necesitamos escuchar a Dios y no escuchar al enemigo. Quizás está pasando por una prueba y el enemigo te ha puesto muchas dudas. Yo especialmente quiero pedirle a Dios por esa persona que necesita fe. Yo quiero invitarle a que pase aquí al frente en el nombre del Señor. Quizás tú dices, yo en verdad soy aquel que está necesitado de una fe poderosa. Quiero invitarte a que venga hasta aquí al frente para orar, no solo por los que están aquí levantados, colocados en pie, que van a luchar por estos tres remedios, sino por ese que necesita especialmente fe para dar esos primeros pasos, para creer que es posible ser vencedor en Cristo Jesús. ¿Hay alguno de ustedes que quiere decirle eso al Señor? Pueden acercarse hasta acá. La palabra de Dios nos habla que es la batalla de la fe. De la fe se desprende todo. Lo que le he dicho con todo mi amor, así como la vez pasada, con todo mi corazón y con la responsabilidad que tengo delante de Dios de poder compartir un mensaje que pueda guiar a su pueblo hacia el cielo. Porque si no, dice la Escritura, ay de nosotros, mejor se me tuviera que atar una piedra de molino y lanzarse al fondo de la mar. Dios tiene el poder, mis hermanos. Dios es grande y poderoso. Dios tiene tu vida en sus manos. Tengamos fe.
Inclinemos el rostro para orar. Querido Padre, con todo nuestro corazón, incluso con algunas lágrimas en los ojos, te pedimos, oh Padre, que en este día nos bendigas. Tú has enviado este mensaje para salvación. Tú quieres que tu pueblo, que tu iglesia, pueda, por la gracia de Dios, tener poder y autoridad. Tú quieres que tu iglesia pueda tener honra y tú quieres que tu iglesia pueda tener la capacidad para saber qué hacer y lo que debe de esperar. En esta hora, oh Dios, te pido para que aquellos hermanos que se han colocado en pie y amigos que por la fe suplican, ruegan, que tú le ayudes a tener fe, amor, tu justicia en su vida. No solamente que tú obres por ellos, sino que obres en ellos también. Y no solamente obres por ellos, en ellos, sino también obres con ellos. De tal manera que ellos puedan ver el poder de Dios manifestarse en el reino de los cielos, en esta tierra. Tú quieres, oh Dios, que tus hijos caminen, aunque están en el mundo, caminen recordando que no son del mundo. Y que en el reino de los cielos tú nos has dado la moneda celestial para poder recibir las riquezas de tu gracia. Derrama las riquezas de tu gracia abundantemente en este lugar. Hay algunas personas que se han incluso pasado al frente porque necesitan mucha fe, porque hay pruebas que le afligen. Pero Dios, te doy gloria a ti, porque tú les has prometido a ellos que por la gracia que tú nos das cada día podrán ser más que vencedores. Aumenta su fe, haz crecer su fe y que cada día puedan pelear la batalla de la fe hasta que tú vengas por segunda vez. Que donde se encuentre sean luces y sal para el mundo y que en el nombre de Cristo la gente pueda darse cuenta que tú estás con ellos. Oh Dios mío, bendice esta iglesia en este santo sábado. Y al seguir en el culto, derrama tu bendición en el estudio de tu palabra, que continuación se dará. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén.